Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Primera Página a través del canal comunitario TV San Jorge. Hoy, como todos los jueves, tenemos para ustedes un programa muy especial y vamos a hablar acerca de la infraestructura vial en el país, particularmente en esta región que es de nuestro interés. El editor de la revista Dinero, que hace parte de Publicaciones Semana, ha estado en Ocaña, Osvaldo Vargas, y con él vamos a estar dialogando durante este programa para conocer exactamente todo lo que viene aconteciendo en materia de infraestructura a nivel nacional y reiteramos de manera particular en esta región del país, toda vez que es uno de los expertos en materia de infraestructura en nuestro país y como periodista seguramente vamos a tener la posibilidad de dialogar de una manera amena en estos minutos en los que ustedes también nos van a acompañar. Osvaldo, bienvenido a Primera Página del canal comunitario TV San Jorge. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Osvaldo, motivo principal de esta visita a Ocaña, de esta charla con periodistas, con la gente de los medios de comunicación. Sí, el objetivo es socializar un poco la experiencia que hemos logrado en los últimos 15 años cubriendo temas de infraestructura a lo largo y ancho del país, es contar un poco los tips para que los periodistas, los colegas de por acá puedan mejorar sus labores, facilitarles ese tipo de ejercicio y contarles un poco en qué está el país en materia de infraestructura y de dónde venimos y para dónde vamos, básicamente eso. ¿Cómo estamos precisamente en materia de infraestructura a nivel nacional? ¿Se escuchan muchas obras, mucha intervención en diferentes regiones del país? Estamos en un proceso de aprendizaje en lo que hace referencia a la estructuración de proyectos y a la contratación. Eso quiere decir que todavía no tenemos los contratos que permitan ejecutar las obras en el plazo previsto y con el valor previsto inicialmente. Eso debido a que hay muchas variables que afectan esos dos factores, tanto el precio como la fecha de entrega de obra. Sin embargo, hemos avanzado muchísimo. Más o menos en el 94 iniciamos los procesos de concesiones en el país, en la época de Ernesto Samper, y a la fecha ya tenemos unos contratos mucho más maduros, con una distribución de riesgos entre contratista y entre gobierno mucho más evolucionados. Entonces, ahí vamos, 4G es una buena experiencia, es una oportunidad única en el país porque estamos apropiando más de 50 billones de pesos, una cifra enorme que no le cabe a mucha gente, pero que es necesaria para sacar el país adelante. Sin esas obras, sin esas inversiones, será muy difícil que el país se vuelva competitivo hacia adelante. Competitivo es que a la larga nuestros bolsillos sufran menos los costos de los productos que consumimos, eso es básicamente. Sí. Osvaldo, nos gusta mucho que en nuestro programa tratemos de hacer pedagogía con la gente en muchos aspectos que a veces no conocemos. Por ejemplo, escuchamos en muchas ocasiones que X vía le pertenece al municipio, que el mantenimiento de aquella le corresponde al Invías, ahora escuchamos temas de concesiones. ¿Cómo es todo esto en el país? Sí, básicamente hay tres tipos de carreteras, están las nacionales, están las departamentales y como tú dices las municipales, o primarias, secundarias y terciarias en ese orden de ideas. Las principales que son por ejemplo la Ruta del Sol, Bogotá, Región Caribe, esas están a cargo de la Nación y por eso es que la Nación, la Agencia Nacional de Infraestructura, hace la estructuración para concesionarlo, entregárselo a privados durante cierto tiempo para que amplíen la vía. Entonces, digamos que los alcaldes y gobernadores no tienen mayor injerencia, aparte pues de que afecta o beneficia a las regiones, a los departamentos, no tienen la posibilidad de ejercer un control económico sobre esas carreteras. Después están las secundarias, que generalmente son las departamentales, son vías secundarias importantes para, por ejemplo, la economía agrícola de las regiones o minera, según el caso, y esas están a cargo de los departamentos y hay una ayuda o una interlocución muy directa con lo que es el INVÍAS, el Instituto Nacional de Vías. Ahí se prioriza con gobernadores qué vías deben ser ampliadas o mejoradas para incluirla dentro de los planes de mejoramiento que se realiza cada año. Y después están las terciarias, que es una red muy grande, más de 160.000 kilómetros, donde ya los alcaldes, en este caso el de Ocaña, tienen injerencia directa. Lo que ha sucedido en los últimos años es que varios alcaldes se unen, compran maquinaria y empiezan a arreglar las vías prioritarias. También hay programas del gobierno nacional, así no estén a cargo del gobierno, el gobierno nacional se acuerda de vez en cuando de las regiones y apuestan por algunas vías que son importantes. Ahí el manejo es netamente político, hay que decirlo, y hay que estar muy bien conectado con el gobierno nacional para conseguir recursos y arreglar las vías. Osvaldo, ¿es de mayor beneficio para el Estado en muchas ocasiones concesionar las vías y no administrarlas de forma directa? ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí,
El tema es de dinero. El tema es únicamente de dinero. El presupuesto que tiene la nación no alcanza para ampliar las vías o todas las vías. Entonces lo que se acude es al sector privado, a las empresas, a los contratistas y a los bancos para entregarles a ellos la administración de esas vías troncales importantes, la amplían y ellos toman entonces peajes y vigencias futuras. Vigencias futuras básicamente es lo que el gobierno gira cada año a esos contratistas. Es como un cheque posfechado que le entrega usted al contratista con una programación a 20 o 30 años y con eso se financian las vías. Ellos también logran cerrar el modelo financiero con ese tipo de proyecciones de cheques posfechados, digámoslo así, las vigencias futuras. Y así es que se financian. Si no existieran las concesiones sería muy difícil sacar adelante programas como 4G, porque no hay el dinero suficiente, no hay suficiente dinero. En cambio el sector privado sí tiene generalmente fondos amplios, por ejemplo los fondos de pensiones donde cotizamos la mayoría de colombianos que estamos en el sector informal, tienen cerca de 60 billones de pesos para invertir, que eso hace parte de nuestros ahorros. Parte de esos dineros están cayendo en el sector de infraestructura. Es solo un ejemplo de cómo el sector privado y el público pueden unirse para sacar adelante las concesiones. Sin embargo, el Estado, ¿qué tipo de vigilancia ejerce sobre esas concesiones para que de pronto no, digamos, para que la obra se haga bien, para que no se exceda, por ejemplo, el número de peajes, no sé qué tanto puede ser vigilar? Es un desafío grande. Hay entonces dos mecanismos. Está la interventoría, que es un contrato que se suscribe paralelo a la concesión y es el encargado de vigilar que las obras se ejecuten bien, se hagan bien, de acuerdo al contrato firmado con el contratista. Y también está la Agencia Nacional de Infraestructura, que es como el ente del gobierno que se encarga de mirar todas las partes, que el contratista cumpla, que el interventor cumpla también y que la comunidad pues está satisfecha. Sin embargo, los principales veedores de todo eso son los periodistas y los ciudadanos. Nosotros somos los que tenemos que estar muy pendientes de que se estén haciendo bien las cosas y que se cumpla con lo previsto. De ahí un poco la importancia de este tipo de charlas de la Ruta del Sol, es contar un poco eso, qué mecanismos se pueden usar para que los ciudadanos, primero los periodistas y después los ciudadanos, pueden ejercer un control pues consignado en la Constitución. Se viene implementando un término de un tiempo para acá que viene sonando mucho, el tema de las vías 4G, pero expliquemos el 4G en qué consiste y el 3, el 2, el 1, Perfecto. ¿cómo funciona? Sí, como le decía hace un rato Raúl, más o menos en la época de Ernesto Samper, en el 94 se empezó el proceso de concesiones, entonces empezaron la primera generación. La primera generación se refiere básicamente a esos contratos que se suscribieron en el 94 hasta el 96 más o menos. Y eran vías totalmente que no conectaban centros de producción con centros de consumo. Era, digamos, que un primer ejercicio, digamos, la primiparada que pagó el país en ese entonces para empezar a ejecutar un modelo de concesiones. Entonces fueron contratos que beneficiaban mucho al contratista, a las empresas de construcción y no tanto al gobierno y a la nación, porque le entregaba todos los riesgos, se los asignaba al gobierno y el contratista no asumía mucho. En eso pagamos, digamos, unos platos muy costosos que todavía se pagan vía presupuesto por el tema de tráfico. En la crisis del 99 usted sabe que con el tema de la guerrilla, con el tema económico, la gente dejó de viajar. Le daba miedo el tema de pescas milagrosas, el tema de la economía se fue a pique, entonces los tráficos de las vías cayeron y no había cómo financiar la ampliación de las carreteras. El gobierno tuvo que entrar a pagar al contratista ese faltante entre lo que estaba previsto inicialmente antes de firmar el contrato y los carros que circulaban. Esos pagos que han sido ampliamente trabajados por la Contraloría y los medios de comunicación representan billones de pesos. Entonces esta primera generación, digamos que pagamos la primera. En la segunda es muy pequeña, abarca 2 concesiones y fue muy parecida a esta primera. Sin embargo, la denominaron así los expertos segunda generación y la distribución de riesgos también fue muy inequitativa entre gobierno y contratista. Después viene la 3G, en la época tal vez los televidentes se acuerden de Andrés Uriel Gallego con Álvaro Uribe, donde se suscribieron unos acuerdos un poco más equilibrados en riesgos, pero donde se prorrogaron muchos contratos. Se incurrieron en otro tipo de prácticas que no fueron muy bien vistas por parte de los entes de control y por los ciudadanos. Ahí está, por ejemplo, Bogotá-Girardot, de los amigos Nule, y otras concesiones que aunque evolucionaron un poco con respecto a primero y 2G, no satisfacen todavía las necesidades de la gente. Y ahora llegamos a 4G. El gobierno de este presidente lanzó 4G.
en una apuesta por mejorar la infraestructura. Los televidentes saben que el país se abrió comercialmente, suscribió acuerdos de libre comercio con muchos países del mundo, y ese tráfico, ese aumento del tráfico, pues requiere vías más anchas, básicamente, para facilitar el tráfico y para reducir la accidentalidad. Entonces, el gobierno diseñó 3 olas. Cuando los televidentes o ustedes o escuchemos las 3 olas, se refiere básicamente a 3 grupos de contratos, porque el programa es tan grande de cuarta generación que tuvo que dividirlo en 3 partes para poderlo sacar a licitación. La primera ola, entonces 10 contratos por cerca de 12 billones de pesos, ya están adjudicados, ya está firmado el contrato y ya en noviembre arrancan las obras grandes en esos 10 contratos. Lo mismo segunda ola están este mes terminan de adjudicar los contratos, y la tercera, muy importante para esta región del país, involucra varios proyectos en Santander y Cundinamarca. Entonces hay que estar muy pendiente, Raúl, porque la plata no es infinita y las condiciones de hace un año no son las mismas de ahora. Eso quiere decir que no tenemos las mismas proyecciones de ingresos por el tema petrolero, y es posible o muy seguramente no van a terminar de ejecutarse, al menos a corto plazo, esos proyectos de la tercera ola que tocan directamente a Santander y norte de Santander. Osvaldo, indudablemente cuando se va a construir una nueva vía como la Ruta del Sol, pues el gobierno debe adelantar una serie de procesos para poder diseñar la vía, para finalmente implementarla. ¿Cómo se cumplen estos procesos, sobre todo con la gente que es propietaria de terrenos y justamente por esos terrenos deba pasar una... Es un proceso delicado, Raúl, porque uno de los fantasmas o una de las sombras grandes del sector infraestructura es ese tema de predios. No ha sido bien manejado en las últimas décadas, y ahora recientemente con una ley del año pasado se intentó mejorar el tema. Básicamente cuando se va a construir una vía que afecta a una comunidad, se hace un contacto mediante audiencia por parte del gobierno, de una autoridad del gobierno, y socializa el tema. Socializar el tema es organizar una reunión y contar a la gente qué es lo que va a suceder. Después de esa socialización y que la comunidad hace sus preguntas y demás, viene un proceso de compra de los predios. Ya suscrito el contrato, viene un proceso de compra de los predios, se hace una evaluación de cada uno, cuánto se necesitan, cuánto pueden costar, el peritaje teniendo en cuenta variables como el avalúo comercial, el catastral, etcétera. Y ya se empieza hay una oficina por parte de la concesión o del contratista encargada de hacer ese tipo de cosas, de compra de predios. Entonces ya contactan directamente a las personas y le dicen, señores, necesitamos un 50% de este predio, necesitamos todo el predio para construir la doble calzada, esta es la primera oferta que tenemos para usted. Y ahí empieza una negociación entre ambas partes, y lo que cambió la última ley es que transcurrido un cierto tiempo, más o menos 30 días hábiles, si no hay un acuerdo entre las partes, el predio puede ya ponerse a disposición de la concesión, y el precio final que se acuerde pues se pagará una vez pues se llega a un acuerdo. Es decir, no se dilata en el tiempo, por años a veces, la negociación de un predio afectando la construcción de la vía. Se entrega el predio, un juez puede ordenar la entrega del predio, porque pues usted sabe, la Constitución dice prima el interés general sobre el particular, y cuando ya llegan a un acuerdo estos dos personajes, o una tercera instancia decide el precio final, ya pues se hace efectivo el pago, pero no se paraliza la obra. Ese es como el propósito de esta ley de infraestructura de hace algo más de un año. Finalmente tampoco es lo que el dueño del predio termine manifestando que le vale. No, sí, muchas veces se aprovechan bueno, lo que uno escucha es que se aprovechan de parte y parte. Que es posible que el contratista esté entregando precios muy bajos, o que el dueño quiera hacerse rico vendiéndole un pedazo de su predio a la persona. Para eso están las terceras instancias, y los peritajes son terceros que hacen ese tipo de evaluaciones, evalúan cuánto puede costar el predio, si ha hecho inversiones en ese predio en los últimos años, y entonces hace ese tipo de valoraciones un tercero, y eso es lo bueno, pues porque ya no está ese tipo de valoraciones subjetivas de parte y parte, sino que ya el tercero define el tema.
Osvaldo, ¿cuál es la principal ventaja que podemos tener nosotros al contar con una obra tan grande como la Ruta del Sol, que no la tenemos, digamos, pasando por nuestra ciudad, pero que igual estamos conectados con esa ruta? Beneficia, son más los beneficios digamos, las afectaciones. Yo sé que, por ejemplo, el tema es muy sensible en las regiones, el tema de las variantes. En poblaciones donde pasa una vía grande, generalmente se genera mucho tráfico y mucho comercio por eso. Entonces pasa un carro de turismo, puede parar, almorzar, hacer compras, detenerse y seguir su camino hacia donde vaya. Cuando se hace una variante, ese tráfico se desvía, ya no entra por las poblaciones y puede haber una afectación. Ahí es cuando hay que entrar a negociar, cuando tienen que los alcaldes, las autoridades locales, negociar con el gobierno, decir, bueno, yo no veo ningún problema en que hagan una variante, desvíen el tráfico, pero hagamos alternativas para que esa gente que resultó afectada comercialmente tenga otro tipo de actividades que hacer, algún centro de vacaciones, algo atractivo que haga que la gente se retorne. Porque es que pasar las vías principales de 4 carriles o dobles calzadas por el centro de los pueblos es totalmente peligroso para la gente. O sea, están diseñadas para andar a 80 kilómetros por hora. Cuando usted llega a un pueblo, usted tiene que reducir inexorablemente la velocidad y eso afecta a todo. Entonces, lo que se recomienda es que, o lo que puede uno recomendar es que se haga una concertación, una negociación, incluso antes de que se ejecute la obra, para evitar problemas. Ahí en Bogotá, al lado de Bogotá, hay 2 variantes que no se han hecho después de 15, 20 años, que son en Gachancipá y Tocancipá. Eso es producto un poco de la improvisación a la hora de la socialización entre parte y parte. Para el Estado, ¿qué resulta una prioridad mayor cuando implementa, por ejemplo, la doble calzada? ¿La seguridad a la hora de conducir o reducir los tiempos entre... Una cosa está atada a la otra. En la medida que usted reduce el tiempo de viaje, amplía la calzada, usted evita los sobrepasos. No hay tanto sobrepaso, los camiones y carga pesada van a ir por la derecha, por la izquierda es para sobrepasar, y está comprobado que, claro, usted ya no tiene que sobrepasar, invadir el carril contrario en el caso de calzada sencilla para pasar. Esa es una ventaja grande y es una de las posibilidades que da la doble calzada, los 4 carriles, 2 acá y 2 acá. Y obviamente los tiempos de viaje, al usted no estar frenado por una fila de tractomulas o un camión y pasar a una mejor velocidad, al reducir el número de curvas, porque no solamente es ampliar la calzada, sino reducir las curvas, al hacer túneles. En Colombia se está construyendo una alta cantidad y se va a construir una alta cantidad de túneles y de viaductos. Eso hace que el camino sea más lineal, el viaje sea más lineal y reduce los tiempos de viaje. Entonces, esos son 2 de los aspectos más importantes de las dobles calzadas. Reducir los tiempos de viaje, que incentiva el turismo, que mejora el precio de los productos, y el tema de seguridad, que es tan grave en las vías de Colombia. En esta zona resulta clave la ubicación de la Ruta del Sol porque nos conecta con el centro del país y con la costa caribe, pero por ejemplo nosotros, que somos el paso obligado entre Venezuela y el puerto del río Magdalena, es una ventaja enorme que tiene esta región. Sí. Hay un proyecto para mejorar, por ejemplo, la vía Ocaña-Cúcuta, lo estaba viendo esta mañana, y busca lo que estábamos hablando hace un ratico, que es eliminar un poco las curvas, hacer viaductos, hacer un túnel de más de 2 kilómetros que reduce el tiempo de viaje y que mejora la conectividad con Venezuela. Si uno mira en perspectiva un poco el tema y a largo plazo, pues la situación con Venezuela algún día tendrá que cambiar y el comercio volverá a fluir. Tenemos que estar preparados para eso y tener las vías para mejorar la conectividad entre los dos países. Osvaldo, para los periodistas de Ocaña, para la sociedad en general, ¿cuáles son las recomendaciones que se entregan luego de esta capacitación? ¿Cómo debemos actuar para hablar en materia de infraestructura y sobre todo de estos proyectos tan importantes? Estar muy pendiente de los contratos, pedirle a las autoridades, a nuestros alcaldes, a nuestro consejo, que esté muy vigilante de los contratos, pero tampoco convertir la concesión o las nuevas vías en un listado grande de requerimientos o necesidades. Decirle a la concesión, oiga, necesito un hospital, una clínica. Eso ya es un manejo entre gobierno local y nacional. La concesión está para desarrollar las vías y hay unas compensaciones en caso de que se tumben unos árboles o hay una afectación de una
de un río o algo así, pero ya satisfacer todas las demandas sociales que de pronto el gobierno ha estado o que no ha hecho en las últimas décadas, y aprovechar esta oportunidad para hacer eso, de pronto no es el escenario. Esa es una como recomendación importante, porque pasa mucho en el país. Cuando el Estado ha estado a espaldas durante casi siglos de las regiones más apartadas, cuando llega ese tipo de proyectos, entonces es la oportunidad para pedir y pedir y pedir. Y está bien, y yo también lo haría. Si yo estuviera aquí también lo haría, pero hay que saberlo hacer para no paralizar las obras y al mismo tiempo poder negociar y mejorar mejores hospitales, escuelas y demás. Waldo, muchas gracias por su tiempo y esperamos lógicamente que todo este tipo de inversiones redunden en beneficio de toda la comunidad y que ojalá tengamos la oportunidad de seguir dialogando esos temas tan importantes. A ustedes muchas gracias, los felicito por todo y hasta una próxima oportunidad. Bien, Osvaldo Vargas, editor de la revista Dinero, acompañándonos hoy en Ocaña para hablar de temas de infraestructura en el marco de todo lo que tiene que ver con las obras importantes que se desarrollan por la concesionaria Ruta del Sol. A todos ustedes, muchas gracias por su compañía. El próximo jueves, más invitados especiales. Yeah.